Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Qué bueno volvernos a reunir por este medio. Gracias al Señor tenemos este tiempo para poder capacitarnos y entrenarnos. Quiera el Señor que cada uno de nosotros, si ya hemos sido ordenados como ancianos o como diáconos, examinemos nuestro corazón si estamos entendiendo estas verdades. Si somos candidatos para diáconos o para ancianos, hay que entender también qué es la iglesia, cómo es el gobierno de la iglesia y particularmente como somos una iglesia presbiteriana, ¿cuáles son los principios del gobierno presbiteriano? ¿Por qué razón? Porque normalmente nosotros encontramos tres grandes corrientes de gobierno. La primera corriente es la más típica que vemos, que es la de el monobispado. Diácono Mario, ilústrenos qué es un monobispado, sin hablar de denominación. Sí, un monovispado es que hay una sola persona y tiene la autoridad, gobierna. O sea, es una sola persona la que está en el poder, el que decide, el que determina qué es verdad, qué no es verdad, el que determina actividades, liturgia, manejo financiero, propósitos de la iglesia. Eso es un monobispado. Hay un segundo tipo de gobierno, ¿sí? El monobispado llamémoslo que es episcopal. El segundo modelo de gobierno que vemos dentro de las iglesias es el congregacionalista. ¿Qué quiere decir? Que todos los que se hacen miembros de la iglesia, todos están en la autoridad de determinar el propósito, el motivo, las actividades de la iglesia, su comprensión teológica, su comprensión disciplinaria, económica. Ahora, eso tiene una gran dificultad. ¿Por qué razón? Porque convierte al pastor en un hombre, en un agente político o diplomático. ¿Por qué razón? Porque debe estar dispuesto más a agradar a la congregación, aunque la congregación tenga un gran sentimiento de sinceridad, un deseo de justicia, un deseo de piedad, pues en muchos casos los miembros de la iglesia no están capacitados ni teológicamente, ni en la fe o espiritualmente para poder determinar algunas cosas. Sí, es como si yo el domingo les dijera, bueno, cualquier día de la semana le reuniera a mi familia y les preguntara, oiga, ¿ustedes se sienten cómodos de ir a la iglesia? ¿O se sienten cómodos de recibir en la casa la iglesia? ¿No les gustaría de pronto que cambiemos o que hiciéramos otra actividad? ¿Quién es el que gobierna la iglesia? Entonces, ¿quién es el que gobierna la casa? El gobierno congregacionalista es un modelo más y con mucha dificultad un pastor puede ejercer la autoridad del poder de las llaves. ¿Por qué? Porque es alguien que está a órdenes de una congregación para agradar a la congregación y no a Dios. Y un tercer modelo es el modelo de autoridad representativa declarativa, no potestativa, que hemos estado hablando en estos tiempos. Entonces, no sé, diácono, si hasta aquí hemos tenido claridad sobre esto, porque hace 8 días nosotros hablamos que Cristo es la cabeza de la iglesia y la única fuente de su autoridad. Es lo que nosotros Sí, tenemos claro hasta aquí. Y a él señor. le plació entregar la autoridad a la iglesia en un modelo representativo. Y aunque todos son autoridad, hay labores específicas para algunos hermanos que son llamados, cualificados y ordenados o ungidos para estos oficios. ¿Sí ha sido claro hasta aquí? Sí, sí, señor. Pero lo de congregacionalista es que es como una familia que todos opinan, Todos tienen voz y opinan voto. y deciden. Sí, sí, sí. Haga un ejercicio de cuando mañana pregunta qué quieren almorzar y dónde. A todos los que viven en su casa. Sí, claro. Usted no sería, aunque usted sería un moderador, más no sería la autoridad.
¿Usted qué hace como autoridad? Revisa el presupuesto, revisa el día y dice, esto vamos a cenar o almorzar. ¿Por qué razón? Porque usted es la autoridad. Ahora, entendiendo que si todos son adultos en la casa, pues es mucho más fácil. Pero si tenemos niños o tenemos bebés, ¿cómo ellos van a determinar? Y tendría un grave problema. Entonces, nosotros hemos hablado de algunos principios por los cuales nosotros tenemos la idea de este gobierno representativo. A quien representamos como primer principio es Cristo, es la cabeza de la iglesia, la única fuente de su autoridad. O sea, cualquier cosa que nosotros como autoridad representativa tenemos que emular cómo nuestro Señor Jesucristo tomaría estas decisiones. Un segundo principio es Cristo ejerce su autoridad por medio de la palabra. O sea, ¿qué quiere decir? Que la palabra de Dios es la que regula la vida y la misión de la iglesia. Y esto es un desafío para nosotros. Hoy en día nosotros nos hemos dado cuenta que muchos han hecho que la iglesia sea muy informal. Y uno de mis reclamos fue a alguien en estos días porque usted vino en short a la iglesia y me miraba y no me sabía qué decir. ¿Por qué razón? Porque yo le decía, es que tú vienes a adorar a Dios. Y aún si tus padres te visten de esa manera, tú tienes que preguntar y pensar. O sea, no estoy yendo a la playa, no estoy yendo al parque, porque el short se, es adecuado para estos lugares, pero para la iglesia, ¿cómo nosotros venimos vestidos? Entendiendo Formal. que vamos ante la presencia de nuestro Dios, vamos con nuestras mejores galas y vestidos. De hecho, los diáconos, los ancianos, el mismo pastor vienen dispuestos a presentarse delante del Señor y a ser oficiantes. Pasa un accidente, pasa una circunstancia, una calamidad, y alguien tiene que reemplazar a alguno de los hermanos. ¿Y qué tal si vino en sudadera, en jogger? Claro, sí, señor. O sea, aún si no me tocara hacer absolutamente nada, yo tengo que entender esto. Por eso el segundo principio es Cristo ejerce su autoridad por medio de la palabra y tenemos argumentos claros para poder entender lo que el Señor nos pide a través de esta realidad. Entonces, como tercer principio, Cristo como rey ha otorgado poder a su iglesia. Ahora, ¿por qué somos autoridad? En el sentido de esta idea, diácono. Porque él nos dejó como oficiales, Ok, para dejarnos como oficiales, ¿qué primero hizo? nos adoptó como hijos. No, no, sí, todos son oficiales dentro de la iglesia en ese sentido, pero particularmente a los diáconos, a los ancianos y a los pastores, Han Cristo llamado. como rey, ¿cómo otorga el poder? Haciendo un llamado interno, ese deseo, ese anhelo que muchos se quieren resistir. Ahora, Cristo otorga ese poder eclesiástico a todas las iglesias, todos los miembros, todos los oficiales, pero hoy nosotros tenemos que meditar en algo que es interesante. ¿Por qué tengo el lugar dentro de la iglesia para poder hacer algunas acciones? Porque Cristo me llamó en lo interno a servir. Yo no me siento cómodo de solamente estar sentado y diciendo, venga, yo solamente voy a calentar una banca. Me hicieron un reclamo, ¿qué días? Porque yo dije, es que muchos vienen como las vaquitas a sentarse solamente. Entonces, yo le dije a esa persona, voy a hacer una aclaración el próximo domingo. Voy a pedirle perdón a las vacas. A Se la, a la molestó más vaca. la hermanita. Es que las vacas son muy útiles, no importa dónde estén. Pero lo que yo quiero que nosotros comprendamos es que Dios nos ha entregado un poder para poder
ejercer. Quien está en autoridad es porque está bajo autoridad. Y la autoridad donde estamos nosotros supeditados, que nosotros tenemos que entregar cuentas, nos humilla porque es el Señor, es el Rey de Reyes. Él es el Todopoderoso, omnipresente, omnisciente. Por eso el culto tiene que ver con Cristo y no con mis emociones. Tiene que ver con la orden que Él dio y no como yo me siento. Porque mañana posiblemente yo me puedo sentir desanimado, triste, melancólico, y eso no es pecado, ¿sí? Hasta sin ganas de ir a la iglesia. Y seguramente que mañana voy a aprender qué es ir a la iglesia sin ganas. ¿Por qué? Porque es mi rey, mi señor, el que en autoridad determinó ese día de reunión o de gobierno. Y es algo que tenemos que enseñar, obviamente, a nuestros hijos. Entonces, toda la iglesia comparte ese poder otorgado y nosotros como oficiales recibimos la autoridad para poder ejercerla y nosotros somos representantes de Cristo. Alguna vez alguien me dijo, ¿y por qué la mujer no puede liderar? No es que no pueda, porque no se trata de dones o talentos. De hecho, hay muchas mujeres que tienen, o sea, la mujer es mucho más querida que el hombre. O sea, tú pones a una señora a orar al frente y es mucho más sentida su oración que la de cualquier varón. La misma figura de la mujer femenina influye en nuestra atención. Ahora, ¿por qué son varones, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, los que representan la autoridad del rey? Porque estamos representando directamente a Cristo. Ahora, nosotros somos representantes, no meros delegados o diputados del pueblo. O sea, nosotros no representamos al pueblo. Por eso el llamamiento para ser diácono, anciano, es irrevocable. ¿Esto es claro? Sí, señor, una pregunta, pero digamos como en el gobierno civil que usted vota por su concejal, por su senador, entre comillas, se supone que ellos son representantes de uno y son la voz de uno. ¿Cómo funcionaría entonces ahí? Bueno, en la ¿Cuál es la iglesia no diferencia? funciona de esa manera. En la iglesia, cuando nosotros ponemos a un candidato para diácono o para anciano, los hermanos que también son autoridad, lo que ellos están ratificando que ven esos dones y esos talentos en estas personas. Recuerde que Mm, hace un instante yo decía, ¿cómo sabemos que yo fui llamado? Porque Dios hace un llamamiento interno. ¿Cómo se corrobora ese llamamiento interno? Con un llamamiento externo. Fíjense ya, que ya. es el ejercicio de la palabra de Dios, ¿sí? Fíjense que nosotros vemos muchos ejemplos en la iglesia apostólica. Cuando se elige autoridades, se presenta a la congregación, no para que los aprueben, o sea, no para que los examinen, porque ellos no tienen la capacidad de probar o de examinar o de entrenar, pero ellos tienen la capacidad de reconocer que es un hombre de Dios, un hombre justo, temeroso de Dios. O sea, solo piensa en algo así. Piense, Juan David, hazme un favor, piensa en un hermano de la iglesia que es inconstante, que no viene a todos los cultos o llega tarde y que no sabe mucha Biblia. Eh, el hermano Marcos. Listo. Nuestro hermano Marcos Dueñas, listo. Y póngase que al otro domingo yo digo, él va a ser candidato a pastor. Todo el mundo se iría a preguntas. Ahora, no estamos hablando mal de Marcos, estamos diciendo que hay hermanos que no se van a ser reconocidos para los puestos que han sido llamados. ¿Por qué razón? Porque requiere de conocimiento, de carácter, de piedad y requiere de formación. Por eso lo que estamos diciendo, Cristo ha otorgado el poder a su iglesia y su iglesia en conjunto reconoce ese llamado interno. Pero ¿quiénes validan ese llamado
interno. Y aquí es donde yo quiero que nosotros pensemos. Efesios 1, 21, 23. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Estamos hablando de Jesucristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Por eso es importante el día del Señor, porque nosotros somos iglesia. La iglesia no es el edificio. Y hay dentro de la iglesia ladrillos vivos, pero también tiene la iglesia columnas. Juan David, ¿quiénes serían las columnas, entendiendo esta metáfora, dentro de la iglesia? Volumen a tu micrófono. Estamos diciendo, Juan David, que Dios, nuestro Señor Jesucristo, dio poder a su iglesia, a toda la iglesia, y su presencia es manifiesta en todos los miembros. La Biblia dice que todos los cristianos son piedras vivas, pero dentro de esas piedras vivas hay piedras que han formado la columna de la iglesia. Las columnas dentro de una casa o de un edificio son las que sostienen la estructura. En la iglesia, ¿quiénes serían esas columnas? El pastor, ¿Quiénes más? los presbíteros, los ¿Quiénes más? diáconos. Muy bien. Esas tres columnas fundamentales han sido dadas por Dios. Es claro, y es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, todos conforman la estructura del templo de Dios en la metáfora de la iglesia, del edificio, de la labranza, del cuerpo. ¿Es claro, diácono Mario? Sí, señor. O sea, no existe una jerarquía. No existe una jerarquía. Nosotros, como parte del pueblo de Dios, entendiendo que Dios nos ha dado autoridad, que Él es el Rey, que Él es nuestro Señor, y entendiendo que ha dado poder a su iglesia, ¿qué podemos concluir en esta clase? Primero, tenemos una evidencia escritural clara en cuanto a la instrucción del oficio del gobierno y autoridad en manos de los que poseen el oficio, sin otros, y no un oficio distribuido o dividido entre los oficiales y de los miembros. ¿Qué quiero yo decir? Que todos en conjunto estamos administrando el poder que Dios ha dado a la iglesia. No, esto no es un ejercicio particular, por eso no tenemos un super mega ungido, un super saiyajin cristiano, un superhéroe cristiano. Por eso nuestras iglesias no son monovispales, ni tampoco congregacionales, porque Dios determinó a algunas personas para ejercer, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo. Yo como pastor puedo llegar con la super idea de, no sé, de hacer algo en la iglesia. Claro, si yo lo presento a toda la iglesia, en votación ganaría, pero cuando yo la presento dentro del gobierno de la iglesia, esas personas llamadas por Dios que están en pro de la gloria de Dios y de la extensión del reino de Dios, posiblemente me dicen un momento alto. Esto no va para ningún lado. Hay que considerar esto o aquello. O voy a hacer otro ejemplo. Un diácono, un anciano prepara una predicación, prepara una clase y la presenta. Hay alguien que está encargado de revisar, examinar para aterrizar nuestra enseñanza. Y cuando se socializa, y yo estoy dando cuentas cuando socializo, ¿qué es lo que sucede? Yo encuentro sabiduría, aprendo y digo, oiga, ¿verdad? No consideré esto. ¿Estoy siendo claro hasta aquí? Sí, señor. Entonces, no fuimos a hacer un llamado de autoridad monovispal. La Biblia habla de un gobierno representativo
y ese gobierno representativo ha sido dado a un cuerpo gobernante. Segundo, tenemos clara evidencia escritural de que la administración de los poderes de este oficio en todos los diferentes departamentos de su ejercicio eran invariablemente conducidos por los oficiales de la iglesia y no por los miembros de todo el cuerpo eclesiástico. Y nosotros nos damos cuenta, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, esta distribución. Dios nos llamó a todos a la liberar el pueblo de Dios. Llamó a Moisés, a Aarón, y con ellos a 70 ancianos. Luego nosotros vamos a ver la orden sacerdotal arónica, luego vamos a ver la monarquía con David, y luego en el Nuevo Testamento básicamente tenemos el poder de la espada dada al gobierno y el poder eclesiástico para todos los asuntos de fe. Entonces es algo que es muy interesante. En la iglesia sucede lo mismo, aún en el hogar. Fíjense que como dice el quinto mandamiento, dice honra a padre y madre. ¿Por qué? Porque es un gobierno representativo plural, aunque se le demanda al varón ser cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero dentro del hogar los dos son autoridad y los dos tienen que conciliar. ¿Por qué razón? Porque el hombre, aunque representa a Cristo en la iglesia, necesita su ayuda idónea. Por eso se deben de marcar límites. Por eso lo que sucede en el hogar es responsabilidad del varón. Y algo que exige la escritura para ser diácono, para ser anciano, es que gobierne bien su casa. No dice que no falle en el gobierno de su casa, por si acaso, porque yo he escuchado esas objeciones. Ah, pero es que mire, sus hijos no se congregan. Venga, pero si sus hijos ya son mayores de edad y no vuelven, pero mientras que fueron pequeños, chicos, los trajo, ¿por qué lo va a inhabilitar? No lo puede inhabilitar, él tiene que tomar decisiones y tiene que ser fuerte en sus decisiones defendiendo el honor de Cristo y la extensión del reino. Eso sí es verdad, así lo haría también en la iglesia, pero esto no es impositivo ni punitivo. Lo que es el ejercicio de la autoridad es declarativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Muy bien. Entonces, también, ¿qué más podemos decir sobre este tema? En primer lugar, podemos ver que los títulos que usa la Biblia para referirse a la autoridad están restringidos a un grupo de oficiales llamados presbíteros y no indiscriminadamente a todos los miembros. ¿Qué es lo que queremos probar bajo la autoridad delegada por Cristo? Que Dios llamó a un grupo representativo, no a toda la congregación. Todos somos cuerpo, todos somos ladrillos vivos, pero hay unas columnas que sostienen la iglesia. Estos son diáconos, ancianos y pastores. Y no hay jerarquía. La columna es columna. No importa si está más adelante, no importa si está más atrás o si está en el centro. La columna es columna porque es un trabajo en equipo arquitectónico, por decirlo de alguna manera. En segundo lugar, los requisitos establecidos para ser elegidos oficiales de la iglesia están referidos a los que van a ser oficiales y no a todos los miembros de la congregación, tal como se ve en 1 Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 7. Nosotros ya conocemos mucho de este texto, no lo he puesto en pantalla, pero lo que nosotros tenemos que ver, ¿por qué no tenemos un gobierno congregacionalista? Porque no todos fueron llamados. Escrituralmente Dios hace un llamado interno solo a alguno de los miembros de la iglesia, los que son capacitados, entrenados y posteriormente ordenados. Esa ordenación o esa imposición de manos es un juramento sagrado delante de Dios. Por eso que es un llamamiento irrevocable, porque yo me juré delante de Dios dedicarme
a algo por vocación, por llamado, por convencimiento de fe. ¿Es claro? Sí, señor. Entonces, esto es interesante. Nos vamos desmarcando de los gobiernos monovispales, nos vamos desmarcando de los gobiernos congregacionalistas y nos vamos ubicando en el gobierno presbiteriano, que es el gobierno representativo por oficiales de la iglesia. Y una base fundamental que nosotros tenemos escritural es que la misma Biblia es la que pide requisitos establecidos que no los podemos pasar por alto. Fíjense que uno de los requisitos es marido de una sola mujer. ¿Para quién? Para los pastores, para los ancianos. Sobre todo si va a ser un pastor principal. Algo que me pareció muy particular en el Presbiterio de México es que ellos no aceptan pastores solteros. ¿Por qué razón? Porque es un peligro, una tentación para el candidato y para la misma iglesia y para damas solteras que aspiran el matrimonio, porque pueden aspirar no solamente el matrimonio, sino también pueden aspirar una posición dentro de la iglesia si el pastor fuera un hombre soltero. Y me pareció particular la explicación de ellos. Por protección, ellos han determinado hace muchos años que pastores solteros no existan dentro de la iglesia. Pueden existir pastores viudos, ancianos viudos, pero no pastores ni ancianos solteros. ¿Hay diáconos solteros? Sí, porque el ejercicio diaconal permite el servicio dentro de la iglesia sin la ostentación de la autoridad para determinar cosas para o en favor de la iglesia. ¿Preguntas hasta aquí? No, no, señor. Participación, algún aporte, diácono Sergio, bienvenido, lo veo que está por acá. En tercer lugar, las instrucciones dadas en la Biblia para el desempeño de las funciones del gobierno están referidas a los oficiales y no a todos los miembros de la congregación. Esto se ve con claridad en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 4, 5 y 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. No sé si ustedes me quieren ayudar con la lectura para poder explicarla. Sí, en primera Timoteo 3:4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. La siguiente cita, diácono. La 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ok, entonces, ¿qué nos hace pensar estos textos bíblicos? ¿A qué conclusiones usted podría llegar? Características que se deben tener. Sí, entiendo, pero ¿cuáles son esas características que se deben tener? Ah, bueno, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad y que es- tenga la vocación de predicar y enseñar. Ok, pero fíjense que todo eso nos habla del ejercicio de autoridad, de gobierno, de servicio, porque yo no puedo ser una autoridad en la iglesia desempeñando el mismo cuidado que tengo que tener básicamente para el hogar, algo que es fundamental. El cuidado que yo tengo por mi hogar, en el hogar, valga la redundancia, es el cuidado que como oficial de la iglesia debo de tener en la iglesia porque es también Iglesia. mi hogar. ¿Mm?
¿Ve lo interesante? O sea, el desempeño de las funciones que se hacen en el hogar también se deben hacer en la iglesia, que tiene que ver con provisión, protección, cuidado, defensa, servicio, misericordia, ayuda. Pero si yo veo mi hogar de una manera y la iglesia de otra manera, hay algo malo en mí. Si yo quiero embellecer mi hogar y no mi iglesia, hay algo malo en mí. Si yo quiero invertir en mi hogar y no en la iglesia, hay algo malo en mí como oficial de la iglesia. Si yo tengo cuidado de mis hijos, de mi esposa, debo tener cuidado de mi prójimo en la iglesia. Si no lo hago de esa manera, hay algo malo en mí o en mi llamado, porque el gobierno presbiteriano está fundado sobre las características regulatorias de la palabra de Dios. En cuarto lugar, los ejemplos del desempeño de las funciones del gobierno que encontramos en la Biblia se refieren a los oficiales. Ellos aparecen ejerciendo la autoridad y no hay ejemplos en la Biblia donde todos los miembros de una congregación ejercen la autoridad en forma colectiva. Algunos ejemplos. Pablo era parte de un gobierno presbiteriano. ¿Por qué razón? Voy a viajar. Él ponía su dinero, ponía sus dones, ponía sus talentos y pedía permiso. Claro que sí. La iglesia oraba y ellos decían, guiados por el Espíritu Santo, hemos llegado a la convicción de que vamos a enviar a Bernabé y a Pablo a tal y tal diligencia a estos lugares. Y básicamente lo que vemos en todo Hechos de los Apóstoles es que hay un gobierno determinado que aprueba, envía, capacita y envía y respalda las decisiones. Y no es toda la iglesia, aunque todos somos oficiales en un sentido, a algunos oficiales se les pide ejercer esta autoridad y estamos hablando como autoridad de la capacidad de gobernar o la capacidad de tomar decisiones. Por eso, alguien que es candidato en la iglesia, es evidente cómo se comporta su esposa, cómo se comportan sus hijos, si están bajo su gestión, si le obedecen, si le siguen, si lo respaldan. Porque si no, ¿cómo haría en la iglesia? O sea, tendría que ser, sería autoridad en la iglesia y no en la casa. ¿Usted qué opina, diácono Mario, diácono Sergio? Sí, señor, tiene razón. Parte del examen es ver cómo van creciendo en su liderazgo en sus hogares. Y asimismo, nosotros somos ejemplo para los jóvenes que vienen detrás nuestro. ¿O no es así, Juan David? Opínanos tú que eres el joven acá en este llamado. Es que es verdad. Muy bien. Entonces, para precisar los puntos anteriores, podemos mostrar tres ejemplos concretos que nos dan a comprender claramente el poder de la autoridad. Han sido delegados por Cristo a los oficiales solamente y no a todos los miembros de una iglesia. En primer lugar, podemos ver que los títulos que se usan en la Biblia para referirse a la autoridad están restringidos a un grupo de oficiales llamados presbíteros. No, yo no sé si se está poniendo cuidado en eso. O sea, no habla de presbíteras. No dice que todos van a ser llamados. Es claro lo que se está tratando de comunicar. Sí, señor, hay un ejemplo allá en Éxodo cuando pues Moisés está recibiendo su llamado y él está diciendo que no, en Éxodo 4:15 finalmente, Dios le dice a Moisés, tú hablarás a él, refiriéndose a Aarón, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca. Ok, Y con las
con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Muy bien, lo interesante de esto es que Dios llama a los presbíteros al gobierno y no son meramente moderadores Sí. de una reunión. Ellos son autoridad, son los que ayudan a determinar. Entonces, primero, el poder eclesiástico respecto a la doctrina siempre pertenece a los pastores y nunca a toda la membresía. Ahora, yo quiero que comprendamos algo. ¿Quiénes son llamados pastores? Recuerden que la palabra pastor tiene un sinónimo o más de un sinónimo en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se llaman? Pastores Presbítero, o obispo. presbíteros o obispos. No, no porque haya pastores, presbíteros y obispos, ¿sí? Pero nunca la membresía va a tomar decisiones sobre esto. Un anciano gobernante, para ya adelantarme un poquito a esto, está llamado a examinar a su pastor y extender sus preocupaciones con amor, como a un padre, cuando tiene un sentido de edificar al pastor, edificar la iglesia y proteger la iglesia. Voy a hacer un ejemplo. En México acaban de cambiar el pastor que estaba en la iglesia que yo conozco, que ustedes se llama igual que la nuestra, Benecer. Sin embargo, uno de los presbíteros que es cercano a mí me dijo, pastor, yo quisiera que escuchara las enseñanzas del pastor y me dio su opinión. Y claro, yo escuché y me di cuenta que él hace una predicación temática no expositiva y navega en muchos versículos bíblicos y no llega a ningún lado. ¿Es bíblico? Sí. Habla de la Biblia, sí. Habla de Dios, sí. Habla de las doctrinas de la gracia, sí, pero no desarrolla el texto. Di mi comentario al anciano y me dijo, es que yo caí en cuenta de las mismas cosas, pero ya me pongo con él y hablo con él. Y lo cito a una reunión de presbiterio para poder poner esto en materia. ¿Cuál es el deseo del anciano? No es humillar o lastimar al pastor, sino proteger la iglesia, Iglesia. ¿sí? Igual que cualquier práctica que se pudiera hacer que el pastor pudiera ver en sus ancianos, los va a llamar y les va a decir. Ahora, este llamado no pertenece a toda la membresía. Ciertamente los miembros de de una congregación debidamente establecida tienen derecho a elegir su pastor, eso es verdad, pero no tienen el derecho de predicar a la congregación ni ordenar a alguien para este oficio de pastor. No hay ningún ejemplo de esto sucedido en condiciones normales de una iglesia del Nuevo Testamento. ¿Quiénes eligen los pastores? Los que ya fueron previamente ordenados y ungidos y llamados al ministerio. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, yo para esto te he puesto. A Tito también le dice, para que corrigiera lo deficiente en Creta, que nombres ancianos. ¿Es claro hasta aquí? Sí, señor. Bueno, en segundo, el poder eclesiástico respecto a las ordenanzas de la iglesia corresponde a los que poseen oficio y nunca a todos los miembros de una congregación. En la ordenación de presbíteros y pastores solamente se imponen las manos a los presbíteros de la iglesia y no hay ejemplo bíblico donde todos los miembros imponen las manos en la ordenación. En la administración de la Santa Cena son también los presbíteros docentes debidamente autorizados los que administran. El bautismo es también administrado por los presbíteros docentes y no hay ejemplo bíblico donde los miembros que no tienen oficio hayan bautizado o ustedes encuentran alguno. No, Yo quisiera que meditemos bien sobre esto, o sea, ¿por qué tenemos oficiales? Porque Dios ha determinado estos oficiales y estos oficiales claramente y evidentemente Dios los ha puesto para que administren la predicación de la palabra
y los sacramentos. Y es algo que nosotros debemos de considerar, porque están representando ¿a quién? No, Cristo. A Cristo. Tercero, el poder eclesiástico con respecto al gobierno y a la disciplina corresponden a aquellos que poseen oficio en la iglesia y nunca todos y cada uno de los miembros de una congregación. Esto se ve claramente en los mandatos de Pablo a Timoteo, quien había sido ordenado como oficial para desempeñar las funciones de pastor en Éfeso. Por eso nuestra iglesia, cuando alguien no viene a la cena con una razón justa o injustificada, nosotros no enviamos la cena para que la haga particularmente o personalmente. Tampoco bautizaríamos a miembros de la iglesia de manera particular o exclusiva, porque estos dos sacramentos tienen que ver con una buena comprensión del pacto que hizo Dios con Dios para tener una iglesia y manifestar su reino y su gloria. ¿Es claro? Sí, señor. Para ejecutar los sacramentos tiene que estar la asamblea reunida, tiene que haber un pastor o un presbítero docente, tiene que haberse predicado la palabra y haber comunicado el fundamento del sacramento para poder hacerlo. Sin esto no pudiéramos hacer este ejercicio. ¿Preguntas hasta aquí? No, no, señor. Muy bien. Yo quiero que las clases sean así corticas, más o menos de una hora. ¿Por qué razón? Porque necesitamos repasar y crecer. Esto es algo serio para cada uno de nosotros. Recuerden que aquellos que son candidatos para ser oficiales de la iglesia son llamados a ser columnas de la iglesia, los que sostienen esa estructura. El fundamento es Cristo, porque Él es la cabeza, pero sobre ese fundamento nosotros estamos sobreedificando, o mejor, Dios lo está haciendo, llamando hombres íntegros, fieles, que amen a Dios y quieran servir a Dios. No son hombres impolutos. ¿Qué significa esa palabra? No son hombres que están pristinos. Bueno, ¿qué significa esa palabra? Que no son puros, 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 porque nosotros mientras que estemos en este mundo lucharemos con el pecado. Pero ¿qué debemos orar? Crecer en fe, crecer en nuestro carácter cristiano, crecer en esos requisitos que demanda la escritura, porque yo no puedo admitir a un diácono o a un anciano y mucho menos a un pastor que me diga, pastor, lo que pasa el próximo domingo yo no puedo asistir porque es que mi esposa me dijo que teníamos que ir a una reunión, no sé, familiar, de trabajo, de lo que sea. Porque el que dirige el hogar y el que toma esas determinaciones, ¿quién es? Es el varón en la casa y también lo hará en la iglesia. Y los principios con los cuales se toman determinación en el hogar son los mismos principios que se toman en la iglesia. Iglesia. ¿Preguntas hasta aquí? No, señor. Muy bien, diácono Juan David, diácono Sergio, ¿hay alguna pregunta? No, señor. Diácono Mario, ¿por qué no nos despide en oración, por favor? Padre Santo, te agradecemos, amado Señor, por tu gobierno, Señor, porque tú eres quien gobierna, quien ordena, Señor, quien dirige, quien da los dones, los talentos, los llamados, la ocasión, amado Padre Santo. Te pedimos que seas tú afirmándonos en ti, Señor, para ser útiles, amado Padre, en tu obra. Gracias por la enseñanza, gracias por la vida del pastor, gracias por los hermanos que escuchan esta clase y ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén y amén. Amén. Amén.